Hola chicos, en estos vídeos que vamos a presentar a partir de ahora vamos a trabajar un poquito el relieve de la Tierra, el aspecto que tiene la Tierra por fuera. Eh, Quería empezar con la aplicación de Google Earth, que seguramente la conozcáis, pero bueno, siempre me parece muy curiosa y muy interesante, nos permite viajar y conocer muchas cosas, ¿vale? Y simplemente pues comentaros, por ejemplo, eh, pues que veamos, ¿vale? El planeta Tierra. El planeta Tierra es un planeta muy especial, el planeta Agua debería llamarse. Este planeta pues forma parte del sistema solar y lo que vamos a estudiar un poquito es su aspecto externo, ¿vale? Su aspecto exterior, el que estamos acostumbrados a ver. Este aspecto exterior pues presenta básicamente unas unidades estructurales, ¿vale? Unas formas determinadas que son las que van a configurar el paisaje y que van a ser parte de lo que vayamos a estudiar. Me voy a colocar aquí mejor el ratón porque me estoy dejando la vida aquí. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, ¿qué podemos observar si nosotros vemos el planeta Tierra? Pues podemos observar que en el Océano Pacífico el fondo de este océano no es plano, que a veces podemos pensar que el fondo de los océanos puede ser plano, pero no es el caso, ¿vale? Entonces, dentro del agua, si pudiéramos ver en el fondo, veríamos que realmente existe relieve, existen zonas de volcanes, ¿vale? Estas son las islas Hawái, existen un montón de, ¿veis? De volcancitos que están bajo el agua, a veces afloran afuera del agua o a veces no. Eh, Como dato, deciros que el conjunto, el volcán de muchos volcanes, no solo uno de los que forman las islas de Hawái son más altos que el Himalaya, ¿vale? Lo que pasa es que al estar metidas bajo el agua, pues solo asoma un trozo, bueno, un trocito grande, pero vamos, asoma un trozo, ¿vale? También hay zonas muy profundas, que son las fosas oceánicas, ¿veis todas estas zonas oscuras? Son zonas de depresión, ¿vale? En las que se hunde, se hunde, se hunde y se puede llegar a hundir hasta 9 kilómetros, 8 o 9 kilómetros. Por volver a utilizar el Himalaya cabría aquí dentro, ¿vale? En la fosa. O sea, imaginaos zonas súper profundas, además muy poco exploradas por ahora. ¿Veis? Aquí hay otra fosa. Y también, pues por poneros un ejemplo, vámonos aquí, ¿vale? Al Atlántico. Veis que hay zonas también de montaña, son cordilleras que van incluso de norte a sur, por la mitad, ¿veis? Del océano. Toda esta zona es una cordillera formada por volcanes, ¿vale? Que se llama dorsal oceánica. Esto ya seguro lo habéis estudiado. Si habéis dado las placas tectónicas en sociales, seguro que habéis estudiado las dorsales. Sería la zona por donde sale el magma, por donde crecen las placas tectónicas y separan los continentes, ¿vale? ¿Qué más vemos en este planeta? Pues vemos la superficie emergida, lo que llamamos los continentes. Cuando vemos los continentes, pues nos choca la diferencia de color, ¿vale? ¿Qué significa? Os podéis imaginar que esta imagen que ha hecho Google Earth la ha quitado las nubes, porque lo normal es que la Tierra esté cubierta de nubes, sobre todo en ciertas zonas, las zonas tropicales, que son muy nubosas, que casi siempre llueve todos los días, ¿vale? Pues aquí nos la han limpiado de nubes. ¿Qué podemos ver? Pues podemos ver franjas amarillas y franjas verdes. Estas franjas corresponden a la vegetación, es decir, que hay zonas desérticas, ¿vale? Pues toda esta zona, la típica de los western, ¿no? Las Vegas, ¿vale? El Cañón del Colorado, toda esta zona de América que es desértica, frente a otra zona que es súper verde. Y, uy, perdón, mirad, ahí he puesto las nubes. Y en la zona de América del Sur, igual, fijaos, es súper verde toda, excepto la región de Chile, ¿vale? Todas estas formas del paisaje, de desierto y zonas verdes, tienen mucho que ver con el relieve. Por ejemplo, toda esta zona, ya sabéis que están los Andes aquí, ¿vale? La cordillera de los Andes. Y eso pues bloquea la lluvia, bloquea el paso de las nubes. Mirad, en Europa igual, Europa básicamente es verde, excepto pues España, que es un país bastante desertificado, con bastante desierto. Fijaos el desierto del Sáhara, toda esta franja desértica de aquí, que sigue, ¿vale? Sigue por aquí, ¿lo veis? Toda esta franja debido a la continentalidad, todo esto son desiertos inmensos, ¿vale? Es decir, que las unidades del paisaje, cuando estudiamos desiertos, ¿vale? Aunque no son muy familiares, pensad que forman parte de gran parte de la superficie del planeta. Entonces, toda esta zona desértica, ¿vale? Aquí supongo que ya reconocéis, esta sería la cordillera del Himalaya, ¿vale? Y finalmente, pues una franja verde, porque toda la lluvia que viene de aquí descarga antes de la cordillera del Himalaya,
después de la cordillera del Himalaya no descarga, por eso está todo este desierto del Gobi, etcétera, que es un desierto frío, ¿vale? Y otra zona grande y desértica es la zona australiana. Veis que Australia pues tiene una zona interior bastante desértica y la zona pues ya de los bordes, que es donde se encuentran las grandes ciudades, ¿vale? Tanto las capitales, Sydney, Canberra, bueno, todas las grandes ciudades están en la zona exterior, ¿vale? En la zona que le rodea, ¿vale? Entonces, bueno, pues todo esto es un poquito porque me gustaría introduciros el tema del paisaje y me gustaría que si alguna vez si no conocéis esta herramienta, pues que alguna vez la utilicéis, ¿vale? Por ejemplo, yo puedo viajar y puedo decidir irme al Himalaya, ¿vale? Esta sería la cordillera del Himalaya. Cuando vemos estos paisajes, esto ya sería un paisaje, pues no voy a decir desde un avión, pero sí a lo mejor desde un satélite. Este paisaje nos permite observar, ¿vale? Pues un poquito cómo se forman las unidades montañosas. El Himalaya es una cordillera muy joven que está creciendo, es decir, se chocó la India, ya sabéis, con la placa euroasiática y esto ha generado, ¿vale? Una elevación, que es el Himalaya. El Himalaya está cada año más alto, por decirlo de alguna forma, y la lluvia, la nieve tiende a erosionarlo, a bajarlo, ¿vale? Y a darle forma. Entonces aquí, pues por ejemplo, si nos vamos acercando, se van formando las unidades del relieve, ¿veis? Entonces vemos las unidades del relieve, vemos los ríos, las divisorias de agua, vemos cómo el agua erosiona, ¿vale? Y se va como adentrando y formando, ¿vale? Lo que vemos a veces en la playa o lo que vemos a veces en los parques jugando con agua y arena, pero a nivel bestia, ¿vale? A nivel de cordillera, ¿de acuerdo? Entonces, ¿veis? Esto sería los valles que excava el agua. Si lo vemos en 2D, en 3D, perdón, pues nos vamos aquí, veis un poquito la forma que tiene, ¿eh? Y veis que existe pues esta excavación, estos valles, veis los valles, ¿vale? Que van hacia una zona de valle común, ¿vale? Entonces, pues es un poquito pues para que lo observéis, porque con esta herramienta ya os digo que se observa muy bien. ¿Veis todos estos valles, ¿vale? Los excava el agua, ¿de acuerdo? Entonces los va excavando el agua. Y además en el Himalaya, a ver si consigo irme un poquito para atrás, si consigo verlo, se ven muy bien los glaciares también. Bueno, esto ya me he ido al Gobi. A ver, que le he dado la vuelta al norte-sur. A ver si vemos aquí. Mirad, por ejemplo, aquí seguramente, vámonos otra vez al 3D. ¿Vale? En esta zona, ¿veis? Se ven las lenguas de los glaciares, ¿de acuerdo? A ver, vamos a acercarnos un poquito. ¿Vale? Entonces aquí, en vez de ser el agua líquida, mirad, todo esto, todas estas lenguas de aquí, todo esto son lenguas de hielo. Todo esto son ríos de hielo, ríos inmensos de hielo, ¿vale? Entonces aquí, en vez de el agua es la que erosiona, aquí lo que erosiona es el hielo, ¿vale? Todos estos son glaciares, que como ya sabéis están en retroceso con el cambio climático, ¿vale? Entonces se funden. Probablemente hace 10 años todo esto estaba cubierto de hielo, casi con total seguridad, ¿vale? Entonces, bueno, pues os quería mostrar un poquito esta herramienta, ¿vale? Para que, pues no sé, disfrutéis un poquito de los paisajes, ¿vale? De la tierra y veamos en ellos también, luego a lo mejor volvemos a ellos en algún momento para que veáis partes de los ejemplos que os voy a enseñar, ¿vale? Como por ejemplo, pues aquí deciros que hay sedimentación de arenas. Veis que aquí los ríos arrastran arena y esta arena se queda aquí sedimentada y forma un depósito de arena. ¿Vale? Entonces esto sí sería pues eso, un ejemplo, ¿vale? O cuando vayamos, por ejemplo, a explicar un poquito, vayamos a explicar ligeramente el desierto, ¿vale? Pues nos podemos ir al Sáhara y ver alguna de las formaciones, ¿vale? De dunas o de montañas que hay en el Sáhara. ¿Veis? Aquí las dunas, como se ven, ¿de acuerdo? Se ven aquí las zonas montañosas y luego toda esa zona montañosa va a generar un depósito de limo y de arena, ¿vale? Que ya lo vamos a estudiar, pero aquí lo veis, pues por así decirlo, tal cual. Veis que aún así se pueden producir lluvias que generan pequeños torrentes, que generan pequeñas zonas de inundación, pero que esto a lo mejor es un residuo o un resto de cuando esta zona no era desértica, que no hace tanto tiempo, ¿vale? O sea que, que hace a lo mejor 6 o 7 mil años el desierto del Sáhara no era así, era mucho más verde, ¿vale? Entonces, bueno, pues cada vez es más desértico, ¿vale? Se pueden ver oasis, bueno, podéis ver cosas pues muy curiosas, ¿vale? Entonces yo creo que merece la pena que si os aburrís, en fin, esas cosas,
pues podáis cotillar un poquito, ¿veis? Se ve en 3 dimensiones y se ve, pues no sé, a mí me parece una herramienta muy curiosa, ¿vale? Muy, muy fácil, ¿vale? Podéis viajar por ella y es bastante impresionante y nos permite, pues a lo mejor, entender un poquito las unidades de relieve que vamos a dar hoy, ¿de acuerdo? Bueno, vamos al PowerPoint, que es bastante menos espectacular, ¿vale? Pero que nos va a ir llevando un poquito al tema, ¿vale? Vamos a empezar, vamos a introducir los últimos temas de geología, los vamos a condensar en una sola unidad, ¿vale? Entonces es lo que vamos a llamar el relieve terrestre. Y el relieve terrestre está generado o está influido, ¿vale? Por los agentes geológicos internos y por los agentes geológicos externos. Vamos a explicar un poquito en qué consisten. Primero definamos relieve. ¿Qué es el relieve? Pues el relieve es cualquier accidente geográfico que presente el terreno. ¿Qué es un accidente geográfico? Una montaña, una meseta, un valle, pues no sé, una depresión, ¿vale? Cualquier tipo de forma que presente el relieve, o sea, perdón, de forma que presente el terreno, es lo que denominaremos relieve. Si a ese relieve le pongo encima lo que lleva, pues la vegetación, la ciudad, la carretera, el lago, etcétera, será lo que llame paisaje, ¿vale? Es decir, el paisaje está formado por el relieve y por todas la decoración que le pongamos encima, que básicamente está formada generalmente por la vegetación, aunque también hoy en día hay una fuerte influencia del factor humano, ¿vale? ¿Es el relieve terrestre distinto del resto de los planetas? Pues cuando hemos visto la bola terrestre antes en el Google Earth, pues nos parece que el planeta terrestre es muy diferente. Y es cierto que es muy diferente, pero porque tiene agua, que eso es lo que básicamente lo hace distinto. El color azul, la presencia de agua, y el color verde por la presencia de vegetación. Pero lo que es el relieve, el factor de relieve, sí que lo encontramos más o menos presente, perdón, en otros planetas del sistema solar. Algunos que son muy activos, como Venus, tienen un relieve parecido, con montañas producidas por los volcanes, etc. En Marte, por ejemplo, el paisaje de Marte pues, podría asemejarse al paisaje de muchos desiertos que hay en nuestro planeta, ¿de acuerdo? Entonces, realmente no es tan diferente a algunos planetas del sistema solar y probablemente es muy similar a otros planetas que aún quedan por descubrir. No es una cosa tan original, ¿vale? Lo que sí que es original sobre él es que tenemos una atmósfera que lo va esculpiendo y que lo va modelando. Por ejemplo, la Luna está llena de cráteres. Estos cráteres de impacto se forman porque los meteoritos, al no haber atmósfera, impactan, sean grandes o pequeños, todos ellos van a impactar. Y al impactar producen un cráter de impacto, ¿de acuerdo? Se funde parte de la superficie y produce estos circulitos tan típicos pues, de la Luna, de nuestra Luna y pues de otros planetas que carecen de atmósfera y son sólidos, ¿vale? Entonces, ¿esto en la Tierra ha ocurrido? Pues sí, también ha habido impactos de meteoritos, pero la dinámica terrestre, es decir, como hay agentes geológicos internos, el vulcanismo, los terremotos, y además hay agentes geológicos externos como el agua, ¿vale? Cuando llueve, el hielo, entonces todo eso ha ido modificando ese paisaje, no se queda congelado en el tiempo, sino que a medida que avanza se va borrando, es decir, que se encuentran cráteres de impacto hoy en día, pero muchos de ellos han sido borrados, ¿vale? Han sido modificados por los agentes geológicos externos, sobre todo. Es decir, hay dinamismo, es dinámico. La foto de la Luna de hace 100.000 años quizás sea muy similar a esta, con un cráter más o un cráter menos. Si yo hago una foto de la Tierra hace 100.000 años, pues ha habido ya muchos cambios, ¿vale? Tanto por la vida como por los agentes geológicos. Bien, a ver, las formas del relieve más así impactantes, como decíamos antes, pues en un lado son los océanos y los mares, ¿vale? Que le tendríamos que quitar el agua para hablar de relieve. Y por otro lado están los continentes y las tierras emergidas, a los que estamos mucho más familiarizados. Las principales formas del relieve se dan desde primaria, pues ya sabéis, son cordilleras, orógenos, zonas elevadas, mesetas. Y luego pues ya podemos hablar de valles, de depresiones, ¿vale? Y de otras unidades del relieve en las que no vamos a entrar, ¿vale? Y en el fondo de los océanos, pues también hablamos de unidades del relieve exactamente igual. Básicamente están las llanuras abisales, las zonas esas llanas que veíamos, las dorsales oceánicas, que son esas montañas enormes que pueden tener entre 2 y 3.000 metros de altura, que hay bajo los océanos, que son muy largas, ¿vale?
Y también pues hay islas volcánicas y fosas, ¿vale? Zonas de hundimiento, ¿os acordáis? Zonas donde la corteza del mar pues se hundía un montón, ¿vale? De la corteza que hay bajo el mar. ¿Qué le pasa al paisaje? Sobre todo al paisaje exterior, ¿vale? El que vemos, el que está fuera de los océanos, pues que el paisaje se modela. Y vamos a diferenciar básicamente paisajes que vamos a denominar jóvenes de paisajes menos jóvenes o de paisajes viejos. ¿Cómo sé yo que un paisaje es joven? Pues normalmente cuanto más elevado, más picudo sea un paisaje, más joven. ¿Por qué? Pues porque así es cuando va surgiendo, ¿vale? Cuando va formándose. Y a medida que el agua, sobre todo, que es el principal agente erosivo, pero hay más, ya los veremos, va erosionando, va erosionando, va erosionando, lo va rebajando, rebajando, rebajando y va tendiendo a allanar, ¿vale? Entonces ese es un poquito el ciclo, por así decirlo, de los agentes, perdón, del relieve, ¿vale? El relieve sube el relieve joven y el agua lo rebaja, ¿de acuerdo? El agua, el hielo, el viento, ¿vale? El agente geológico que intervenga. Y al final acaba formando una llanura, ¿vale? A veces los paisajes son llanos y vuelven a ser elevados, como la meseta española, ¿vale? Estaba bajo el mar, de hecho, y nos empuja a África y levanta toda España. Salimos de debajo del mar, pero claro, tenemos un relieve más o menos llano, pero claro, lo llevamos arriba. Pues como lo hemos llevado arriba, el agua otra vez va a tender a erosionar, a rebajar, formará estas formas de relieve tan típicamente españolas, ¿vale? Las mesetas, y al final acabará formando otra vez una llanura, pero más abajo, ¿vale? A nivel del mar. Es decir, que se generan perfiles de equilibrio, que se llama. Lo que tiende el agua siempre es a erosionar y a rebajar. ¿Veis? Aquí igual tenéis varias zonas de montaña. Pues igual el agua va a ir cayendo por las montañas y va a ir rebajando, 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 hasta al final generar, pues rellenar los huecos, ¿vale? Con los sedimentos y allanar la parte de arriba. Con lo cual al final acabo teniendo una llanura. Cuanto más llano es el paisaje, más viejo es, ¿vale? Eso en general. Entonces, por ejemplo, imaginaos que os pusiera un examen. Y os dijera, a ver, este paisaje, ¿joven o viejo? Pues lógicamente, ¿vale? Visto los picos que tiene y demás y lo elevado que está, es un paisaje joven. Aquí tenéis otro ejemplo. Paisajes abruptos, imaginaos, ¿vale? Si yo tuviera que darme un paseo por esta montaña, pues acabaría un poquito cansada, ¿vale? Que por cierto es precioso y no me importaría, ¿vale? ¿Veis? Un paisaje típico también de montaña de glaciar, ¿vale? Lo que se llama un horn, pero bueno, ya lo veremos también, ¿vale? Se forman picos, agujas, ¿vale? Como en los Alpes, Lake Midi, por ejemplo. Y luego, pues a medida que va erosionándose el paisaje, se forman paisajes más suaves, ¿veis? No es que no haya montañas o no haya elevaciones, sino que las elevaciones son suaves. Si yo tengo que pasearme por aquí, pues no necesito un arnés ni escalar, ¿vale? Perdón. Si yo quiero pasar de aquí a aquí, pues ¿vale? Sin embargo aquí, pues bueno, es factible, ¿eh? Entonces son paisajes suaves, son paisajes alomados, lo que llaman lomas, montes, ¿vale? Esos paisajes son paisajes pues más maduros, más viejos, ¿eh? Y a medida que van erosionando el agua, pues va suavizando las formas del paisaje. Y las va suavizando cada vez más, ¿vale? No es que no haya, por ejemplo, la Sierra de Madrid, no es que no haya montañas, que las hay, sino que pues el agua ya ha ido erosionando y la forma de las montañas es redondeadita, no son tan altas como lo fueron cuando se generaron, etcétera. Y al final del proceso pues se generan grandes llanuras, ¿de acuerdo? Estas llanuras se producen porque el agua ya ha ido erosionando todo lo que había en las montañas y lo ha ido depositando y al final iguala el terreno, ¿vale? Es decir, ha ido quitando de aquí y depositando aquí y al final se va formando un terreno llano. Hay zonas súper llanas. Europa, por ejemplo, es una gran llanura. También es verdad que muchas zonas del relieve son grandes llanuras porque formaron parte del fondo oceánico y debido a la tectónica de placas, ese fondo oceánico, por lo que sea, se levantó, se levantó, se levantó, se levantó, ¿vale? Y formó pues una llanura fuera del agua, por decirlo de alguna forma, ¿vale? Entonces hay zonas de llanura que a veces no son formadas porque el paisaje se haya ido envejeciendo, sino porque antes era un fondo de mar y ahora ha salido a la superficie, ¿vale? Y era llano. Pero si no, en cualquier caso, pues suelen ser las formas del paisaje que terminan, ¿vale? Que finales, ¿vale? De paisajes ya más antiguos, ¿vale? Y los ríos en ellos pues suelen formar meandros, suelen formar curvas, ¿vale? Y son zonas con mucho agua, muy inundables, ¿vale? Entonces esto en general para saber interpretar los paisajes. El próximo día pues hablamos un poquito de cuáles son los agentes geológicos externos y cuáles son los internos.